Bueno, me presento de nuevo. Lora, Liz. ¿Ya? Y vamos ahora a empezar el tema, el tercer tema hasta ahora, giardiasis, ¿ya? El parásito que ven en pantalla, y otras protozoosis intestinales. ¿Ya? Bueno, la historia de esta giardiasis, bueno, fue primero pasada por varios científicos que tuvieron curiosidades, que lo vieron primero en ratones, otros en acuajos. Entonces fue llevado a veces el nombre de diversos científicos hasta que un consenso se dio que sea ambos nombres, tanto de giardia como de lamblia. ¿Ya? Sabemos que este es un género protista, lo que nos importa que este es el género giardia. ¿Ya? Este va a ser un parásito, ¿ya?, del reino protista y Mastigoporea. Como podemos ver, hay varias especies de giardia, ¿ya?, que afectan a roedores, ratones, ratas, pero como tratamos de la medicina humana, solo nos vamos a concentrar en la giardia lamblia. ¿Ya? Vamos a concentrarnos en la giardia lamblia. Entonces aquí tenemos, este va a ser el quíster de la giardia lamblia. Como sabemos, en estas protozoosis intestinales, por ejemplo, el tema que pasamos de amebiasis, tenía su quiste para poder salir al medio exterior para que su membrana lo pudiera proteger hasta del cloro y hasta de la acidez del estómago, ¿ya? A diferencia del quiste de la amebiasis, este quiste tiene todavía restos del mismo parásito. El quiste de la amebiasis solo tenía los núcleos limpios. Ahora, este quiste tiene restos del parásito, ¿ya? Por ahora, eso es a lo que queremos llegar. Directo al grano. Después en el libro van a leer ya más a fondo. Cualquier pregunta, después. Entonces, este es su trofozoito. Acuérdense que todos los, los protozoos intestinales tienen una forma infectante, ¿no?, que es la que botan en las heces para que se contamine el agua, con esa agua rieguen las plantas y esas plantas nosotros las comemos y nos infectemos, ¿no? Pero fue de heces contaminadas que cayeron sobre el suelo o con el agua. Entonces, lo que nosotros comemos va a ser un quiste, un huevo. Y esto que sale del huevo es lo que se llama trofozoito, que es la que que va a ser la enfermedad en sí, la patogenia, que va a prenderse al intestino y va a absorber nuestros nutrientes y todo eso. Ya podemos ver aquí, esta es su característica. Tiene dos núcleos y tiene, es similar a ambos lugares, es simétrica y tiene dos núcleos. Y como podemos ver, los 8 pares de flagelos. Aquí podemos ver su ventosa. Una ventosa es aquello con lo que el parásito se va a fijar sobre el intestino, para evitar que el movimiento intestinal, el peristaltismo, lo quite o la diarrea, digamos, ¿no? Porque nuestro cuerpo va a tratar de evitarla, va a lanzar más líquido de lo normal para que ella se salga, ¿no? Entonces por eso ocasiona la diarrea muchas veces, pero esto tiene una herramienta que le va a ayudar a fijarse en la mucosa intestinal, que es su ventosa. Aquí podemos ver la subventosa. Este es el vientre subventosa. Sus dos núcleos, estos son sus flagelos. ¿Ya? Por el medio tiene el axostilo, que es como si fuera su columna vertebral.
¿ya? Y aquí podemos ver en una fotografía microscópica. Bueno, vamos a tratar de ir más rápido. Su reproducción es binaria, como sabemos, ya vimos el concepto de reproducción binaria y la transmisión, como le dije ahorita. Nosotros, este parásito bota los huevos por la S contaminada, llegan al agua, se las pueden regar las plantas, las pueden tomar, pueden tocar manos, pueden tocar sus alimentos sin lavarse las manos y así. Siempre hay contacto con heces contaminadas. Entonces, su ciclo de vida, ¿ya? Aquí da para entenderlo. Una vez que nosotros consumimos agua o alimentos contaminados con huevo o quiste de este parásito, lo consumimos por vía oral, eso entra a través del esófago, va al estómago y se disuelve su membrana en la acidez gástrica y queda liberada al duodeno. Acuérdense que las porciones del intestino delgado son tres: duodeno, yeyuno e ilion, ¿ya? Entonces, este parásito mayormente se va a fijar en el duodeno, en la porción más proximal al estómago, ¿ya? Entonces, se fija ahí, pero si nosotros, por ejemplo, nuestras defensas hacen un buen trabajo y no dejan que se fije este parásito, entonces este parásito por sí solo va a ir yendo y se va a enquistar, se va a hacer un quiste ella misma y, como ven aquí, va a enquistarse esa membrana gruesa, ¿ya? Pero si las defensas de este huésped, de nuestro paciente, no actúan bien o está inmunodeficiente, entonces este parásito en su forma adulta, como pueden ver aquí, estas células del intestino, se va a adherir al intestino, se va a pegar con su ventosa. Ahora imagínense un intestino que totalmente toda la parte del duodeno esté, todos los parásitos por todas las paredes. Entonces, no va a haber mucha opción de que el intestino pueda absorber nutrientes y este parásito los va a absorber, los nutrientes que nosotros necesitamos. Vamos a ver eso más adelante. Entonces, si es que sale, entonces, si es que nuestras defensas logran evitar que se adhiera, entonces él se va a enquistar y va a salir a través del recto en forma de quiste. El trofozoito, que es la forma móvil, no va a poder sobrevivir al ambiente, va a morir. Lo único que va a vivir es el quiste. Y si esta S queda en la tierra y esta tierra queda en contacto con agua y esa agua la llevan para regar plantas, verduras o algo así, entonces puede llegar a más personas y enfermarlas también. Podemos ver aquí de forma más clara. Aquí está el quiste. Una vez pasa el estómago, sale el parásito, podemos ver, se libera de su membrana. Él mismo es el quiste, él mismo es el trofozoito, se llama su forma móvil. Entonces, gracias a su ventosa, comienza a adherirse a la mucosa intestinal. Entonces, una vez se adhiere, evita que el peristaltismo, que es el movimiento intestinal, o la diarrea que es provocada para eliminarlo, evita que los arrastre. Entonces queda pegado aquí y al mismo tiempo va absorbiendo los alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí está el estómago, ¿ya? Y esta es la porción del duodeno. Duodeno, el intestino tiene 3 porciones, como ya mencioné. Entonces, en esta porción proximal al estómago es que se va a adherir, en esta porción, duodeno. Entonces, los síntomas. Si un parásito se adhiere a nosotros, por sí mismo, por sí solo, el sistema inmune va a querer eliminarlo, ¿cierto? Entonces vamos a tener náusea, diarrea, va a haber dolor epigástrico y va a haber anorexia marcada, la falta de apetito.
Eso es cuando es en fase aguda, ¿ya? Fase crónica, cuando ya está más en mayor tiempo, entonces vamos a tener un cuadro diarreico, mucho, sí, 4 a 5 veces por día. Esto es mayormente en los pacientes que son inmunodeprimidos, que son los pacientes con defensas bajas, ¿ya? Entonces, deposiciones pastosas de mal olor, deposiciones con restos de alimentos, lientería, pueden anotarlo en su glosario para no olvidarse. Y el síndrome de mala absorción intestinal, ¿ya? Entonces, aquí vemos en las heces del paciente un contenido alto en grasa, ¿ya? ¿Pero por qué? Acuérdense que en la porción del estómago hacia el duodeno está el conducto pancreático y ahí también libera la vesícula biliar por el colédoco, también a ese duodeno, ya, el líquido, la bilis. Entonces, estas grasas no están bien absorbidas por el intestino, entonces, porque están todos los parásitos cubriendo toda la pared intestinal. Entonces, como estos alimentos no pudieron ser absorbidos en el intestino, entonces vamos a notar en las heces del paciente sin necesidad de hacer un examen a fondo, con solo ver el color de las heces o el olor, ya vamos a saber que tiene mucha grasa por el color. Entonces podemos decir, esto es giardiasis. ¿Por qué? Porque hay una mala absorción intestinal, hay mucha grasa en estas heces. Entonces puede ser una guía también. Entonces, la patología de este cuadro clínico: diarrea, dolor abdominal, va a sentir llenura, el abdomen va a estar inflamado, distendido, porque las defensas también quieren actuar. Entonces, al haber esa confrontación entre las defensas y el parásito, entonces hay una reacción inmunitaria, una inflamación en el intestino dañado. Van a haber vómitos, recuérdense que el duodeno está cerca del estómago, entonces hay mayor facilidad que haya vómito, dolores de cabeza, fiebre baja. Complicaciones es el síndrome de mala absorción. Esteatorrea, creatorrea. Esteatorrea, eliminación de grasa. Creatorrea, eliminación de proteínas. Acuérdense que la porción inicial del intestino delgado, ya todo el intestino delgado en sí va a absorber nutrientes y todo lo demás, ¿no? Pero en esta porción es donde liberaban las sustancias por el conducto, ya, tanto el páncreas como la vesícula biliar. Entonces, al liberar ahí, entonces al no hacer en sí su acción, estas enzimas, entonces las grasas solamente van a pasar sin ser digeridas por el estómago. Entonces, el síndrome de mala absorción. Cuadros clínicos no habituales: infección vesícula biliar, urticaria. ¿Por qué no habituales? Porque mayormente esto pasa en pacientes inmunodeprimidos. Diagnóstico: estudios coproparasitológicos en las S. Por ejemplo, en prácticas de parasitología, ustedes le van a poner el microscopio y al ladito del microscopio le van a poner varias muestras de S. El olor. Entonces tienen que tener la muestra, ponerla en la placa y ustedes observan al microscopio y lo que van a observar en una diarrea es la enfermedad aguda, van a poder observar trofozoitos. Difícil, ¿no? Vamos a tratar de ver este año. Pero en unas heces que sean pastosas o duras, se puede observar el quiste. Acuérdense que el quiste se va solo para infectar cuando no pudo enfermar al paciente. Entonces, las heces están completas. No hubo una infección. Entonces, con unas heces duras, pastosas, se puede observar el quiste. Y en unas heces diarreicas se puede observar el trofozoito, la forma móvil del parásito, ya que para observar ese es el directo en fresco y estudios coproparasitológicos. Ambos son de ese.
Y otros también, como puedes mover sondeo duodenal, que más adelante lo voy a explicar cómo es, estudios inmunológicos, ELISA, como ya han estudiado en histología, y estudios moleculares. Una cosa a resaltar, sí, de aquí atrás. Acuérdense que muchos vamos a ir a trabajar de repente al campo, no vamos a tener a veces la posibilidad de tener examen. Entonces, mayormente el diagnóstico tiene que ser clínico, a base de los síntomas, lo que siente el paciente, los signos, lo que vemos del paciente. Ya. Ya estos exámenes ya son solo para confirmar nuestro diagnóstico clínico. Epidemiología. Todo, mayormente en nuestro clima de nosotros ya estamos factibles a tener esto, ¿no? Climas cálidos, países subdesarrollados, mucho más, más posibilidad de que se enfermen los niños, ya en las guarderías infantiles y homosexuales inmunocomprimidos por la contaminación anal. Inmunocomprometidos porque nosotros no puede llegar la yardia, pero como estamos inmunológicamente fuertes, entonces no se va a adherir a nuestra mucosa. Pero en un inmunocomprometido quiere decir en alguien que está con las defensas bajas, entonces puede adherirse a su mucosa y provocar todos los síntomas que hemos visto. Lo que esta cápsula de Beal, como le dije en uno de los diagnósticos, se introduce un hilo con una cápsula de gelatina al estómago y después de 4 horas se lo retira y todas las muestras que quedó en el hilo se las observa al microscopio para ver si hay parásitos en el duodeno, que es la porción distal de este estómago. Como pueden ver, esta es la cápsula, el hilo que se lo coloca al paciente por 4 horas y para observar algo en el paciente. Método de ELISA, lo que podemos, no siempre vamos a tener esto, ¿no? Pero sería bueno. Ya esto detecta los anticuerpos. No hay necesidad de explicárselo muy a fondo de esto, después lo van a entender. Pero lo bueno es que tiene alta sensibilidad y especificidad. Sería bueno que se vayan acostumbrando a los nombres de los medicamentos, ¿ya? La anterior clase hablamos de metronidazol, tinidazol, ¿ya? Y aquí vemos otros nuevos medicamentos. Sería bueno que los vayan leyendo para ir habituándose. Estos son sus efectos adversos, ¿ya? Y esta es su dosis de cada uno. Medidas profilácticas. Profiláctica es la prevención, profilaxis, ¿ya? Entonces debo tener una higiene, educación sanitaria, cuidado con las aguas, filtración, hervirla, añadir cloro, pero hay que prevenir, ¿no? Sabemos que los quistes son resistentes al cloro, pero podemos prevenir. Y con respecto a las deposiciones, eliminar de forma correcta. Imagínense que haya esto al lado de un sembradío de arroz, digamos, ¿no? Entonces, muy peligroso. Saber eliminar las S. Ahora, pasamos al balantidiosis. Este es un parásito, como podemos ver, ciliado. Acuérdense que el que pasamos no era ciliado, tenía flagelo. Ahora este es ciliado, varios vellitos hacia alrededor. Este es su quiste y ese es el trofozoito. Acuérdense, en todas estas protozoosis vamos a ver eso. Quiste, trofozoito. Quiste, forma inmóvil, trofozoito, forma móvil. Entonces este Balantidium coli, que es causante de la balantidiasis, entonces está entre distribución mundial, zonas tropicales como la nuestra, y también es conocido por ser zoonosis. Son enfermedades que están en los animales, pero que nos transmiten a nosotros los hombres. Entonces podemos ver aquí su quiste o huevo y el trofozoito. No sé si se puede ver bien, aquí los bordes tienen unas vellosidades. Ya entonces su ciclo de vida también ingresa por vía oral, ya, pero libera su trofozoito en el colon. Su daño lo va a hacer mayormente en el colon, ya. Entonces, si no puede infectar al hombre, entonces va a salir en forma de quiste, o si ya lo infectó, también va a reproducir más y va a salir en forma de quiste a través de las S
Y estas heces pueden contaminar alimentos o el agua. Y nosotros podemos comer estos alimentos o agua contaminados. Si vamos a un restaurante, a una ventita de la calle, que la casera no tuvo buena higiene con sus manos o con el agua, entonces podemos enfermarnos por alguna parasitosis. Entonces, como podemos ver, este es el quiste y libera el trofozoito en el colon. Y aquí causa la inflamación o una úlcera y todo lo demás. Podemos ver aquí un daño en el colon por la cantidiasis, úlceras, ¿no? Lesiones en la pared del colon. Acuérdense que la anterior causaba daño en el intestino delgado, este es en el colon, en el intestino grueso. ¿Ya? Entonces podemos ver este parásito mayormente donde hay temperaturas altas, climas húmedos y falta de saneamiento en el medio. Vamos a sentir síntomas o nos va a presentar síntomas el paciente como de dolor, hipersensibilidad abdominal, tenesmo, que es cuando tenés esa necesidad de orinar o de hacer tus necesidades, digamos. Y aún habiendo hecho, te sentís la sensación de que tenés que eliminar más, por más que no tengas, digamos, nada de orine o materia fecal. Vas a sentir náuseas y fiebres también, otros síntomas. Podemos ver aquí la diarrea mucosanguinolenta. Miren, esta es. Mayormente en niños dijimos, no se puede distinguir el color. Si su paciente llega con su hijo a su consultorio, entonces usted le pregunta cómo era el color o que le muestre cómo era el color. Y aquí en este copro, que es un vasito, podemos ver bien la forma, ¿no? Con solamente el aspecto podemos ver que parece un moco y un poco de sangre, moco sanguinolento. Entonces, este parásito invade la estructura tisular, hay una dilatación vascular, vasculares de las arterias, y va a ver si van a haber úlceras, daños en toda la pared intestinal. Van a haber fondo necrótico, necrótico significa muerte celular, ¿no? Que va a haber heridas en esa pared del intestino. Como podemos ver aquí, este es un intestino grueso que puede ser que el paciente ha muerto, ¿no? Y están haciendo una necropsia, algo así, para estudiarlo. Entonces aquí podemos ver todo este intestino lastimado, herido, úlcera y más daños que puede tener. Entonces en el diagnóstico también podemos hacer el copo parasitológico directo en fresco, coprocultivo y rectosigmoidoscopía. Rectosigmoidoscopía aquí no es exactamente así, ¿no? Pero es para que se den una idea de que meten una cámara, una sonda a través del colon para observar la pared. Y aquí podemos ver cómo esta cámara va grabando el interior del colon. Y podemos ir observando las lesiones en la pared colónica. Y como podemos ver, este es un microscopio donde nosotros podemos poner la muestra. Para extraer una muestra del copro, le pedís a tu paciente que te traiga en un vasito, como muchos de nosotros nos han pedido ya. Entonces traemos en el vasito la S, diarreica o dura. Entonces lo que tenemos que hacer es meter un palito dentro de las S, remover para que se mezcle, ya con alguna solución salina para que el parásito no muera. Entonces metemos el palito, agarramos el vidrio que ocupamos en histología y colocamos una gotita y lo apretamos. Esa muestra la observamos dentro del microscopio. Y ahí podemos ver tanto el quiste, muy pocas ocasiones el trofozoito, mayormente muere al ambiente. Y estos son los medicamentos, mayormente tetraciclina y también, como podemos ver, metronidazol. Sería bueno que se vayan acostumbrando a esto. Ya en farmacología van a ver cómo es su función. Y prevención, saneamiento, lavado de manos, cuidado de los alimentos y de los animales, porque puede ser una zoonosis. Criptosporidiosis, ¿ya? Este es otro parásito
que su ciclo de vida lo vamos a avanzar, lo vamos a detallar en malaria. Ya, es un ciclo de vida bastante extenso. Lo vamos a detallar cuando avancemos malaria. Entonces, esta criptosporidosis es una enfermedad oportunista. ¿Qué es una enfermedad oportunista? ¿Ya? Una enfermedad oportunista es cuando en una persona con sus defensas altas, buenas, no le puede causar daño, ¿ya? Pero de repente está dentro del huésped, dentro de esa persona. Se pueden hacer exámenes a esa persona y se puede ver el parásito, pero ella no presenta síntomas. Pero si esta persona se baja sus defensas, por ejemplo, por consumir algún medicamento que baje las defensas o por tener FIDA que baja las defensas, entonces esta, como es oportunista, se va a aprovechar de la situación y va a causar la enfermedad. Recién, eso es oportunista. Entonces, este es un microorganismo intracelular estricto de la superficie luminar. Acuérdense que luminar le dije que era la luz, que era a través de un agujero del tubo, ¿no? A través dentro de ese espacio, de la luz, del espacio, del aparato digestivo humano. Entonces, como pueden ver aquí, tiene una reproducción asexual y otra sexual. Esta reproducción es bastante complicada, así que por eso se las digo, se las voy a detallar en malaria, porque este mismo género hay en malaria. Solo a diferencia que en la malaria es a través de la sangre, no invade el intestino. Entonces, este género invade el intestino. Entonces, digamos, y la fase infectante de esta parasitosis es el ooquiste, igual el ooquiste. Vamos a tener, nuestro paciente nos va a llegar con diarrea acuosa, dolor abdominal, flatulencia, que son los gases, malestar general, mialgia, dolores musculares, deshidratación leve, gastroenteritis aguda con vómito y pérdida de peso. Respuesta del huésped a la infección. En un individuo, como les explicaba, con su defensa en buen estado, la respuesta inmune, todos los glóbulos blancos, la defensa, se autolimita y deja una inmunidad sólida ante la infección. No se va a enfermar. Si se enferma va a presentar síntomas demasiado leves, casi nada. Pero en el paciente con inmunodeficiencia, por VIH, se presentan deficiencias de linfocitos T. Ya se acaba de decir. Ya. Entonces, acuérdense que el SIDA es un virus, ¿no? Y ya se conoce que daña a los linfocitos T. Ya. Entonces daña a los linfocitos T, que es una parte de nuestras defensas que próximamente van a conocer a profundidad. Ya. El tratamiento, como podemos ver, varias series de medicamentos. Isoforiasis, también otro parásito oportunista. Ya se aprovecha cuando nuestra defensa está baja. Como este parásito se elimina por las heces, entonces hay alta contaminación por aguas contaminadas, comidas contaminadas y también sexual, orales o anales. Entonces las manifestaciones clínicas, como en todas estas protozoos que afectan el intestino, van a tener diarrea acuosa, ¿no? A veces dolores abdominales, pérdidas de peso, porque el parásito, como su nombre, parásito, se va a aprovechar de nosotros, de nuestros alimentos que nosotros consumimos, ellos se van a alimentar, entonces van a haber pérdida de peso, pérdida de apetito y cosas así. Entonces, como afecta a personas con VIH, como les dije, es un parásito oportunista, entonces se va a afectar mucho más grave a personas con SIDA. Diagnóstico.
también como todos los anteriores, coproductivos, biopsia y demás. Tratamiento, mayormente estos parásitos, mayormente vamos a ver medicamentos repetidos, similares, pero en este caso vamos a ver cotrimoxazol, trimetoprim, sulfametocel. Como el parásito es unicelular, entonces vamos a encontrar muchas veces medicamentos que pueden matar a las bacterias también como estos parásitos. Ahora, blastocystis, este es el último parásito que vamos a avanzar. No vamos a avanzar los demás porque sería muy extensa la clase. Ya nos quedan 7 minutos, entonces este es blastocystis hominis. Entonces este parásito no es igual a los demás. Este tiene varias formas. Tiene una forma vacuolar, forma granular, forma cística, este es su huevo, su quiste, y una forma ameboide, como podemos ver aquí. La forma ameboide es como si fuera un huevo estrellado, ¿no? No tiene una forma circular definida, sino que deforme. Entonces su ciclo de vida también va a ingresar por vía oral, el quiste se va a liberar en nuestros intestinos y va a liberar sus diferentes formas de parásitos que tiene, ameboidea, granular y cística. Entonces se va a dividir por división binaria. Entonces estas heces también van a contaminar la tierra, el agua, y puede ser que consumamos los alimentos contaminados, ¿ya? Porque estos animales paran en la tierra, en el agua contaminada, ¿ya? Y hasta aquí la clase, ¿ya? Esta es una frase que les dejo: existen derrotas, pero nadie está a salvo de ellas. Por eso es mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños que ser derrotados sin siquiera saber por qué se está luchando. ¿Ya? Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. ¿Alguien anotó alguna pregunta? Nos quedan 6 minutos. Creo que no pueden hablar. ¿Alguien puede hablar ahora? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna diapositiva que repita? ¿Se escuchó bien? Buenos días, Samuel. Buen día. Compañero, una vez que salen los quistes al exterior, ¿cuánto es su tiempo de vida? ¿Cuánto es el tiempo que puede infectar a la persona? Bien dicho, buena observación. Ya sabés que depende del quiste. Hay muchos quistes que, por ejemplo, si se elimina el quiste en una zona, por ejemplo, donde va a caer el sol, entonces el sol sabemos que desnaturaliza las proteínas de los seres vivos, entonces puede llegar a matarlo al quiste porque no está en un ambiente húmedo. Entonces, lo que voy a decir, incluso varias diferencias de estos parásitos, hay algunos que duran días y hay otros que duran meses, más de 2 meses. Se han encontrado quistes incluso hasta en piscinas, en sembradíos. Como les dije ese ejemplo, imagínate que pongan una letrina cerca de un sembradío, entonces ahí la letrina va hacia el agua y esa agua va a contaminar, entonces el agua circula, ¿no? Entonces va a contaminar todos esos alimentos. Entonces, como te digo, depende del quiste. Mayormente, de yo que sepa que esta yardia, su quiste dura entre varios días a semanas, pero la blastocitis y sosporiosis he escuchado que dura hasta más de 2 meses, hasta 6 meses. Bueno, gracias, compañero, me quedó claro. Ya. El compañero que dice que lo puedo enviar luego al grupo el video, claro, lo voy a subir a YouTube y se lo voy a pasar el video comprimido a su grupo, y la diapositiva va a quedar en la plataforma de Classroom. ¿Alguna otra pregunta? Hay harto que preguntar en este tema. Buenos días, Samuel. Buen día. ¿Por qué el trofozoito muere al ser expulsado, excretado por las heces? Buena pregunta. Lo que pasa es que todos los seres vivos tenemos un equilibrio, digamos, hay un cierto equilibrio.